Amigos, ¿qué tal? Hoy es 14 del 09 del 17. Con ustedes Florentino Corrales, director de temas políticos. Santos dice, segunda misión de las Naciones Unidas es un paso hacia la construcción de la paz. El presidente Juan Manuel Santos calificó hoy como un paso más en la construcción de la paz la aprobación por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la segunda misión del organismo en el país. Comillas, ese es un paso más en esa construcción de la paz que tanto necesitamos los colombianos, en que estamos empeñados y que tanto nos exhortó el Papa Francisco a continuar, a no desfallecer, a perseverar, cierra comillas, manifestó Santos, que hoy visitó la base naval de Bahía Málaga, la más importante del país en el Pacífico. Se refirió a la decisión del Consejo de Seguridad que aprobó la resolución que define los detalles de la misión de verificación de las Naciones Unidas en Colombia, encargada de supervisar el cumplimiento de compromisos políticos después de que las FARC abandonaran las armas. Esta misión fue creada el pasado 10 de julio, pero quedaba pendiente definir su tamaño, los aspectos operacionales y el mando que cumplirá, vinculado en la parte política del acuerdo de paz alcanzado entre las partes. Comillas, quiero comenzar agradeciendo a las Naciones Unidas, al Consejo de Seguridad que acaba de votar por unanimidad nuevamente la aprobación de la segunda misión para la verificación del cumplimiento de los acuerdos de la reintegración de los miembros de las FARC a la vida civil, cierra comillas, agregó el mandatario. Santos agradeció igualmente al Papa Francisco el apoyo a la paz y la visita que hizo la semana pasada a Colombia, así como las palabras de ayer en el Vaticano, en las que el pontífice se refirió de manera cariñosa al país. Comillas, no es usual, nunca ha sucedido que después de una visita el Santo Padre haga referencia a la visita y lo haga de forma tan amable con los colombianos, cierra comillas, expresó el presidente. El mandatario citó varias frases del obispo de Roma, como una en la que definió a los colombianos como un pueblo alegre entre los muchos sufrimientos, pero un pueblo con esperanza. En temas políticos presentamos el informe del director. Una actitud sospechosa. Generalmente, cuando alguien se declara inocente y perseguido, termina siendo responsable de los cargos en su contra. Lo palpamos con mucha frecuencia y por eso la decisión del magistrado Gustavo Enrique Malo Fernández de no renunciar al cargo en la Corte Suprema puede significar no exactamente lo que afirma, sino que espera poder cumplir un empeño o compromiso en particular y necesita tiempo para arreglar lo que debe arreglar. Me explico. Dice que no se retira porque sería aceptar los cargos que se le imputan, ignorando o soslayando lo que se afirma de su hija Yara Malo Benítez de extorsiones a una fiscal en Bogotá, según pruebas que posee la Sala Plena y que ha compulsado copias a la Comisión de Acusación y decida sobre el particular. El magistrado está en la cuerda floja, se aferra al cargo, no por lo que expone, sino por otras causas colaterales, seguramente. Si se hace a un lado, quien continúe con las investigaciones que adelanta podría encontrar la punta del iceberg y mostrar las pruebas tangibles de una actitud o comportamiento que por el momento es bastante sospechoso. El nombre del magistrado viene sonando en asuntos varios, entre otros en el escándalo del congresista Musa Besaile, quien sostiene que pagó 2.000 millones de pesos al exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno por miedo y porque Moreno lo estaba extorsionando. Moreno y Malo están siendo investigados por señalamientos en común que debe resolver el alto tribunal, cuando no la comisión de acusación. El caso concreto de Malo y las andanzas de su hija no presagian un buen final para padre e hija por las pruebas y testimonios a la mano, y ahí la petición de los magistrados de la Corte para que Malo se retire y evite consecuencias mayores. Sin embargo, con la tosudez propia de quien tiene compromisos previamente contraídos, Malo se aferra al cargo para taponar posibles venas rotas, si es que puede y tiene tiempo para hacerlo, porque cada día que pasa su situación es más complicada, por lo que se afirma por parte de eruditos en la materia, que es lo que registramos sin ahondar en detalles. Todo esto en su conjunto le hace mal, pero mucho mal a la justicia colombiana. En temas políticos, este fue el informe del director. Malo vuelve a negar su renuncia ante la Sala Plena de la Corte. Una vez más el magistrado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
Gustavo Malo Fernández se negó a renunciar. Esta vez lo dijo no a sus compañeros de la sala plena, que le pidieron por unanimidad que se retirara de la corporación. En la sala plena, que empezó hacia las 8:30 de la mañana, los 22 magistrados que componen la sala penal, sala civil y sala laboral insistieron en la petición de dar un paso al costado ante los efectos que puede traer esta situación en la corporación. Malo tiene una investigación preliminar en la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes a razón de una denuncia y ante la compulsa de copias que hizo la propia sala de instrucción que investiga el escándalo de corrupción en la justicia. De hecho, se conoció uno de los testimonios que la Corte envió a la comisión, el del ex magistrado José Reyes, quien afirma que algo le olía mal en el manejo que se le estaba dando al proceso por parapolítica de Musa Besaile y el otro de Álvaro Ashton, a quien ya se le abrió investigación preliminar. En el caso de Besaile, Reyes asegura que siempre le comunicó que el caso tenía tendencia desde el 2015 para que le fuera abierta una investigación formal en su contra. Comillas, una apertura formal de investigación llevaba consigo una orden de captura con fines de indagatoria. Uno no discutía mucho la captura, sino el auto de apertura formal, porque una suponía la otra. Yo no recuerdo que lo haya hecho porque esas órdenes de captura yo mismo las hacía, las llenaba, cierra comillas, dijo. En el testimonio, Reyes señala que en el caso del senador Ashton se hicieron unas interceptaciones que le permitieron darse cuenta que éste visitaba constantemente al entonces magistrado Francisco Ricaurte en la judicatura. Comillas, eso a mí también me huele mal. Yo sabía por eso que Ricaurte se reunía asiduamente con Álvaro Ashton. Sabía que Ricaurte era íntimo amigo de Gustavo Malo y yo llevaba la investigación contra Ashton y el doctor Gustavo Malo me preguntaba, así como desacostumbradamente por el caso de Ashton. Eso generaba mis suspicacias. Yo no soy un tonto. Me mandó a hacer un informe. Es más, me atrevo a decir que en algún informe le digo que el caso de Ashton está para abrir investigación, cierra comillas, dijo. Además, Reyes asegura que en otra interceptación quedó registrada la existencia de la amistad entre Malo, Ricaurte y Leonidas Busto y la presunta relación de ellos con un nombramiento en FONADE, comillas, pero la segunda charla, la que le grabé, ahí también aparece el nombre de un grupo, Bustos, Malo y Francisco Ricaurte, y ya lo que me decían día a día, yo sabía que Ricaurte era muy del corazón de Gustavo Malo, cierra comillas, dice. Igualmente Reyes reseñó que un judicante de Malo en la corte, al parecer era muy amigo de su hija, Yara Malo. Compartían fiestas en Cartagena y hacían unos grandes festones. Ante la no renuncia de Malo, se espera que éste cumpla con el compromiso adquirido en la sala penal de hacer un pronunciamiento público ante los medios de comunicación, en donde dé explicaciones a los cuestionamientos que han surgido en su contra y que motivaron una compulsa de copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Se espera que la sala plena, tras su reunión, haga un pronunciamiento público. No obstante, se desconoce en qué momento Malo Fernández dará explicaciones públicas. Igualmente, Malo se comprometió con sus compañeros de la sala penal a declararse impedido en los procesos de Mansur y de Besaile, quien confesó haber pagado 2.000 millones de pesos a Luis Gustavo Moreno para frenar una orden de captura en su contra. OEA inicia audiencias sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela. La Organización de Estados Americanos, OEA, inició este jueves las audiencias públicas de Venezuela por crímenes de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional. En la sesión de este jueves testificarán representantes de la sociedad civil venezolana ante el exfiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, nombrado en julio pasado como asesor especial para crímenes de lesa humanidad por el secretario general de la OEA, Luis Almagro. A la delegación de Venezuela en la OEA se le envió la misma invitación que al resto de Estados miembros, pero no participará porque no quiere validar una actividad que considera ilegal, según explicaron fuentes de esa misión. Esta es la primera vez que la OEA, con sede en Washington, impulsa una actividad de este tipo y lo hace a iniciativa de Almagro, no de los Estados miembros. El abogado argentino Ocampo
que no cobra por este trabajo estará al cargo de todas las sesiones y será, por tanto, quien modere y pregunte en las intervenciones de los denunciantes. Mañana habrá otra audiencia similar en la que testificarán militares venezolanos exiliados. Las siguientes sesiones no están todavía programadas, pero antes del 30 de octubre analizará la información obtenida en un panel de expertos que aún no está configurado. Si Ocampo y el resto de expertos concluyen que hay fundamento para denunciar a Venezuela ante la Corte Penal Internacional, estará por ver si es Almagro quien lleva el caso ante el tribunal o si lo hace alguno de los 28 estados de la OEA que son parte del Estatuto de Roma, carta fundacional del tribunal con sede en La Haya, Holanda. Si lo hacen uno o varios estados, tendría más impacto, ya que no se trataría de una mera comunicación, algo que puede presentar cualquier persona o institución, sino de una referencia exclusivas del Consejo de Seguridad de la ONU y de los estados parte del Estatuto de Roma. Con una referencia, la Fiscalía de la CPI debe abrir automáticamente un examen preliminar, explicaron fuentes de La Haya. No hay precedente de que un Estado haya presentado una referencia contra otro en la Corte Penal Internacional, precisaron las mismas fuentes. Según el Estatuto de Roma, se considera crimen de lesa humanidad hechos como asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, tortura, encarcelamiento o violación, siempre que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque. Las audiencias se celebran en el Gran Salón de Actos de la OEA, el Salón de las Américas, donde se han dispuesto 4 mesas formando un cuadrado, una para Ocampo y la Secretaría General, otra para los denunciantes y 2 más para los estados. En representación de Almagro, que se encuentra de viaje de trabajo en México, está Gonzalo Conque, su jefe de gabinete. Gobierno y oposición venezolana reanudan contactos en República Dominicana. Delegados del gobierno y de la oposición de Venezuela reanudaron este jueves en Santo Domingo los contactos para acordar una agenda de diálogo que ayude a resolver la crisis política, informó una fuente oficial de la República Dominicana. A instancias del presidente de ese país, Danilo Medina, las partes se dieron cita en la Cancillería en el sur de la ciudad, a donde llegaron con más de 1 hora de retraso, dijo un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores. Se trata de la segunda jornada de trabajo, luego de unos primeros contactos el miércoles en los que no quedó claro si las partes mantuvieron un cara a cara o Medina fueron por separado. Comillas, estamos en el proceso de construcción de la formación de una agenda que lleve a una negociación definitiva a la crisis, cierra comillas, señaló Medina, tras reunirse con las partes en la sede de la Cancillería. El mandatario dominicano anunció entonces que las discusiones continuarán este jueves. Comillas, lo único que podemos decir es que escuchamos a las partes, se expresaron, dieron sus puntos de vista acerca de la situación que vive Venezuela, cierra comillas, sostuvo el gobernante junto al ex jefe del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Ambos invitaron al gobierno y a la oposición de Venezuela a explorar un diálogo, iniciativa que cuenta con el respaldo del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres. Medina agradeció al gobierno de Nicolás Maduro y a la coalición Mesa de la Unidad Democrática MUD por haber atendido el llamado, así como a Guterres por su apoyo. Hay mucha disposición de llegar a algún tipo de negociación, destacó el jefe de Estado dominicano. Evo Morales expresa solidaridad a Colombia frente a chantajes de Estados Unidos. El presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó este jueves su solidaridad a su homólogo Juan Manuel Santos frente a lo que consideró chantaje de Estados Unidos, que el miércoles advirtió con desertificar a Colombia por supuestamente incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. Comillas, con el gobierno de Colombia tenemos diferencias, pero expreso toda mi solidaridad con el presidente Santos frente a esta clase de chantajes, de condicionamiento de Estados Unidos hacia su aliado, cierra comillas, señaló Morales en un acto en la zona del trópico de Cochabamba, su bastión político y sindical. Para el mandatario boliviano, el presidente estadounidense Donald Trump no quiere desertificar a Colombia
por su producción de hojas de coca, sino por haber firmado un acuerdo con las FARC para que vuelva la paz a ese país. Comillas, ¿qué quiere decir eso? Que Estados Unidos quiere que haya grupos armados y con ese motivo intervención militar, bases militares, cierra comillas, manifestó. Morales también señaló que el sistema capitalista ve a los movimientos sociales como grupos terroristas y consideró que para los ricos, representados por el imperio o por el capitalismo, no hay amigos, todos somos enemigos. En un memorando enviado ayer al secretario de Estado Rex Tillerson, Trump intensifica que hay 22 países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como grandes productores y plataformas para el tráfico de drogas. De todos ellos, como en los últimos años, Estados Unidos tan solo desertifica a Bolivia y a Venezuela por haber incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidroga en los últimos 12 meses. La novedad de este año es la amenaza de incluir a Colombia en la lista negra junto a Venezuela y Bolivia. Comillas, Estados Unidos está considerando seriamente designar a Colombia como un país que ha incumplido de manera demostrable sus obligaciones bajo los compromisos internacionales antidrogas, cierra comillas. Colombia es el país que más sangre ha puesto en lucha antidrogas, dice el presidente Santos. El presidente Juan Manuel Santos defendió este jueves el trabajo que ha hecho su gobierno y el país para erradicar cultivos ilícitos y bajar las cifras de hectáreas cultivadas en Colombia. Comillas, Colombia ha sido la nación que más sangre ha puesto, que más sacrificios ha hecho, cierra comillas, contra el narcotráfico, manifestó el jefe de Estado en un discurso que pronunció en la base naval de Bahía, Málaga, en el Pacífico, donde amplió las áreas marinas protegidas del país, lo que incluye al santuario de fauna y flora de Malpelo. El mandatario, sin citar directamente a Estados Unidos, hizo referencia a la lucha contra las drogas después de que el presidente de ese país, Donald Trump, advirtiera que puede desertificar a Colombia por supuestamente incumplir sus compromisos internacionales contra el narcotráfico. En un memorando enviado ayer al secretario de Estado Rex Tillerson, Trump identificó a 22 países, en su mayoría latinoamericanos y caribeños, como grandes productores o plataformas para el tráfico de drogas. Esa lista de países, que no refleja necesariamente los esfuerzos antidrogas de sus gobiernos o el nivel de cooperación con Estados Unidos, la integran Afganistán, Bahamas, Belice, Birmania, Bolivia, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, India, Jamaica, Laos, México, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Santos recordó a los militares de la Armada Nacional que tienen bajo su control la zona del Pacífico las instrucciones de erradicar hasta la última mata de coca antes de finalizar el año. Con comillas, podemos declarar libres de cultivos ilícitos los 5 parques del Pacífico, cierra comillas, manifestó el presidente citando las reservas naturales de Malpelo, Gorgona, Utría, Uramba, Bahía Málaga y Sanquianga. Según el presidente, en esa tarea hay que continuar, perseverar, no permitir la resiembra de matas de coca y que ese avance que venimos haciendo para erradicar los cultivos ilícitos se mantengan para cumplir las metas que nos hemos propuesto. En marzo pasado, un informe de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas de la Casa Blanca reveló que en Colombia hay 188,000 hectáreas cultivadas con coca y puede producir al año 700 toneladas de cocaína. Otro estudio de ese mes de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes de las Naciones Unidas indicó por su parte que la superficie dedicada al cultivo de coca aumentó en Colombia desde las 69,000 hectáreas de 2014 hasta las 96,000 de 2016. El gobierno colombiano se fijó como meta para este año la erradicación de 50,000 hectáreas sembradas de coca mediante una estrategia integral que incluye la sustitución voluntaria por parte de campesinos y la erradicación forzosa de plantaciones de narcotraficantes. Santos recordó hoy que el volumen de droga incautado en 2016 por las autoridades colombianas fue sin precedentes y que en lo que va de 2017 van por encima del año pasado,
con casi 280 toneladas decomisadas hasta el momento. Previamente, en respuesta a las advertencias de Trump, el gobierno colombiano manifestó en un comunicado que es el país que más ha combatido las drogas y más éxitos ha tenido en este frente. Nadie tiene que amenazarnos para enfrentar este desafío, cierra comillas. Dice Timochenko, nadie en las FARC puede decir que les he pedido que me propongan como jefe. El jefe de la FARC reclamó a algunos miembros de la organización por la actitud que tuvieron en las discusiones preparatorias del Congreso Constitutivo y deja ver las diferencias al interior del movimiento. Finalmente pide a quienes no comparten el acuerdo o los acuerdos de paz retirarse de la organización. Comillas, llevo mucho rato meditando si escribía esta nota o no, pues hace bastante que no me dirijo a ustedes. Se han presentado una racha de acontecimientos en los últimos tiempos. No ha asimilado uno el anterior cuando ya se ve inmerso en otro, cierra comillas. Inicia la misiva del máximo jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, a los militantes del nuevo partido. Una carta en la que Timochenko revela las fricciones que se vivieron al interior de las FARC con motivo de la preparación del Congreso con el que saltaron a la vida política. Londoño Echeverry explica que hace algunos meses tenía planeada la visita de todas las zonas veredales donde se concentraban los miembros de las FARC, pero que el accidente cerebrovascular que sufrió luego del evento de dejación de armas en Mesetas lo obligó a iniciar un tratamiento médico que le impidió cumplir con esa tarea. Narra que al tiempo que inició su tratamiento en La Habana, en Colombia se avanzaba con los preparativos del Congreso Constitutivo del nuevo partido, con lo que no pudo asistir a las reuniones preparatorias que realizó el Estado Mayor Central de las FARC. Por eso, explica, se realizó una reunión en Cuba con el secretariado para ponerse al tanto de los avances. Comillas, logré que los médicos me autorizaran viajar a Bogotá una semana antes del Congreso para poder estar en sus preparativos y en su desarrollo. Como no me dieron más tiempo, solicité al Pleno permiso para ausentarme 3 días y visitar una hermana que hacía más de 40 años no veía, cierra comillas, continúa Timoleón Jiménez. Con esto último, el jefe guerrillero argumentó que no participó de las decisiones que se tomaron en las discusiones preparatorias, pero afirma que las compartió una vez le fueron informadas. A continuación señala que ocurrieron muchas cosas durante los debates preparatorios, algunas de ellas que se las atribuye a la falta de experiencia en escenarios públicos, como lo fue el Congreso del partido. Lo cierto es que por encima de los esfuerzos que se hicieron desde fuera y desafortunadamente desde dentro para que el Congreso fuera un fracaso, lo sacamos adelante. Personalmente sí quedé con un sabor amargo. Nadie en las FARC puede decir que yo lo he llamado para decirle que me apoye o me proponga como jefe, y menos para que no lo hagan con X o Y camarada. De pensar esto último, lo haría en las reuniones reglamentarias, cierra comillas, refiere la carta. Acto seguido, Londoño Echeverry recuerda la manera como llegó a la jefatura de las FARC por la muerte o tras la muerte de Alfonso Cano, y continúa en su carta, comillas, toda la vida la inculqué a la gente que andaba conmigo, que uno como comunista debe asumir toda responsabilidad asignada y mucho más por el colectivo, así no esté de acuerdo, y además tratar de hacerlo bien. Fue lo que traté de hacer todos estos años cuando, siendo consecuente con lo que predicaba. Ha habido momentos muy duros y complejos en que dan deseos de tirar la toalla, pero igualmente, siendo consecuente con lo que enseñaba, nunca lo hice, comillas, pero con la situación generada en el Congreso, que es el resultado de una campaña sistemática, lo que nunca creí que fuera cierta, se entra a cuestionar mi idoneidad para seguir siendo el jefe de las FARC, y de pronto se tenga razón. Escasamente tengo la primaria, nunca he estado en escenarios políticos, ni presidente de una junta comunal he sido, etc. Lo que no me trama es que usen métodos arteros, desleales y nada en el marco del espíritu del partido que nos debe caracterizar, cierra comillas. Agregan,
De igual manera, el excomandante insurgente puntualiza que no tiene problema con dar un paso al costado para dar paso a un nuevo jefe de la organización, pues su interés es consolidar el proceso político. Al respecto, Timochenko hace referencia a una carta enviada a la dirección elegida por el Congreso en la que pide que no se le asigne responsabilidades mayores mientras termina sus terapias médicas. De dicha reunión, Londoño Echeverri sostiene que en la tarde le informaron que había sido ratificado como jefe del partido, pero que se desató una dura controversia sobre los restantes 15 miembros del Consejo Político, en la que se le criticó y se puso en tela de juicio su anterior tarea. Como la reunión se postergó hasta el siguiente día, decidió asistir para comprobar que la mayoría lo apoyara como jefe del partido, pero también para hacerle frente a los cuestionamientos que se lanzaban contra él. Comillas, desafortunadamente los camaradas que hacían los cuestionamientos no fueron a la reunión. Allí se me ratifica que la gran mayoría plantean que siga asumiendo la dirección del partido, y además me informan que se acordó convocar una reunión de la dirección en un futuro no lejano para aclarar las distintas posiciones y cuestionamientos que pueda haber. Allí agradecí la confianza y expresé algunas opiniones, y en especial les dije que yo no tenía ningún problema en asumir, pero que se me aclarara jefe de qué tipo de partido iba a ser, si de verdad de un partido guiado por el centralismo democrático, donde lo que se acordaba por la mayoría se convertía en orientaciones sagradas para toda la militancia, o a un partido donde cada cual define hacer lo que se le venga en gana, cierra comillas, refiere Timochenko, y continúa en su disertación, comillas, sinceramente me da pena que esto esté sucediendo en semejante coyuntura política, con un montón de dificultades, los presos que no han salido, los proyectos no arrancan, los mal llamados disidentes jodiendo, algunos líderes que no asumen su papel como debe ser, los líos de las listas y un largo etcétera, pero a la par el espacio que se ha abierto para el nuevo partido, las grandes posibilidades de convertirlo en un partido de masas, etcétera, cierra comillas. Y concluye el jefe de las FARC, comillas, estamos en un momento en que no podemos vacilar. Convoco a todos los que se mantengan firmes y dispuestos a sacar avante las conclusiones del Congreso por encima de las dificultades que tengamos. Trabajemos en interés de mantenernos unidos. No podemos, como revolucionarios, dar cabida a quienes nos quieren ver atomizados. Y hago un llamado sincero a los que no creen en este proceso ni en los acuerdos de La Habana, para que más bien se hagan a un lado y los dejen trabajar a los que sí creemos en la capacidad de lucha de las masas colombianas para hacer realidad lo conseguido en la mesa de conversaciones. No me anima otra idea que un mejor futuro para nuestro pueblo, cierra comillas. Hasta aquí, temas políticos. La invitación muy cordial para que nos sigan en Twitter, Facebook, YouTube, Google, @temas políticos, una sola palabra, de lunes a viernes en este mismo horario. Muchas gracias por su sintonía. Los espero mañana. Buenas noches.